Saludes a todos y a todas, y en especial a la instructora Judy Ripe, que sé que verá este video tutorial. Bueno, entonces en el día de hoy lo que haremos será hacer esta actividad de Excel explicando el funcionamiento de diversas cosas que podemos hacer muy interesantes en Excel. Entonces lo primero que vamos a hacer es esto. En Excel y utilizando fórmulas, calcular la edad de las siguientes personas. Las personas que tenemos son Fernando, Luisa, Paula y Ángel. Para esta primera actividad les mostraré dos formas de hacerlo. Entonces la primera consiste en crear el cuadro, crearla en Excel y bueno, lo primero que se hace es crear la tabla como tal, se escriben los datos. Lo más importante es la fecha de nacimiento y el día en el que se está. Estas son dos cosas claves que hay que tener. Entonces la primera forma de hacerlo es escribiendo el año en que nació Fernando, por ejemplo, es el 83, el 14 de mayo de 1983, y bueno, la fecha actual. En este caso 19 de marzo del 2015. Y les mostraremos acá una fórmula muy interesante para resolverlo. Entonces la fórmula es igual entero C2 haciendo referencia a la fecha actual menos B2 haciendo referencia a su fecha de nacimiento dividido 360, la cantidad de días del año, 25. Esta ecuación nos da las edades, pero sin embargo acá les mostraremos otra forma de hacerlo. Entonces acá hemos puesto los datos que queremos obtener. Entonces, tenemos los nombres, la fecha actual, la fecha de nacimiento, los días y los años. Entonces para hallar la fecha actual lo que vamos a hacer es la siguiente. Bueno, entonces con esta fórmula podemos hallar el día actual, que eso es lo primero que hay que hacer, lo que hay que tener en cuenta. Entonces hoy, igual hoy, entre paréntesis, y esto nos da la fecha actual. Entonces 22 de marzo del 2015. Acá entonces arrastramos y nos multiplica la fecha. Ahora vamos a poner las fechas de nacimiento de cada uno. Entonces le ponemos la fórmula igual días 360 entre paréntesis C2 haciendo referencia a la fecha de nacimiento y B2 haciendo referencia a la fecha actual, y eso nos va a dar un número de días. Entonces acá arrastramos y nos da los días de vida que tiene cada uno, teniendo Fernando 11.468, Luisa 7.648, Paula 60, Ángel 6.220. Entonces a partir de esto vamos a hallar entonces los años que tiene cada uno. Para ello vamos a usar esta ecuacióncita. Entonces decimos que igual, abro paréntesis, D2, que es la casilla donde está el número de días, dividido 360 por la cantidad de días del año, cierro paréntesis, y esto me da que esta persona, por ejemplo, tiene un total de 31 años con 8 meses. Y aquí arrastramos y nos da todas las edades. Entonces Paula tiene 0 años, Luisa tiene 21, Ángel tiene 17, Fernando tiene 31. Entonces acá vamos a ponerle bordes y le vamos a pintar Entonces acá ya tenemos la primera de nuestras 4 actividades. Vamos a pasar a la segunda. En esta segunda hay que graficar, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la tabla, decorar y vamos a graficar ahora. Entonces para esta tabla ya teníamos hechas las gráficas para mostrar un modelo de cómo queda. Entonces pues con la otra tabla que habíamos hecho vamos a insertar una gráfica.
Como le estará costando el partido al Barcelona, que salió con pelota larga para el pecho de Neymar, Claudio Bravo, y la perdió el 10. Son 8 goles en la temporada para el uruguayo. Son 7 goles en los últimos 7 partidos en todas las competencias. Suárez hacia atrás con Rakitic. Pongámosle un poco de sombra. Y así entonces quedaría. Entonces esta es la forma de hacer una gráfica. Entonces vamos a pasar a la actividad 3. La actividad 3 ya son ciertos problemas, ya es algo más técnico. Entonces lo primero que haremos en este tercer ejercicio es hacer la tabla y por medio de ecuaciones tratar de llenar los datos. Perdón por la interferencia. Acá tenemos ya la tabla completamente diligenciada. Entonces en este caso, para hallar el valor del paquete, vamos a mirar las columnas nombre, paquete, mensaje. Mes de atraso se editan como está en la tabla. Bueno, entonces el valor del paquete depende del tipo de paquete. Si es 50, el valor del paquete es 17.500. Si es 75, el valor del paquete es 22.500. Si es 100, el valor del paquete es 28.500. Entonces para esto aplicamos esta fórmula con la función si. Entonces igual si, abre paréntesis, B2 igual a 50, entonces entre comillas 17.500, entonces si, abre paréntesis, B2 es igual a 75, entonces entre comillas 22.500, entonces si, abre paréntesis, B2 es igual a 100, entonces entre comillas 28.500, cierra los tres paréntesis que abrió, y esta fórmula le da el resultado. Bueno, el tercer punto dice que el total por mensaje adicional depende del número de mensajes adicionales por su valor de 350. Entonces, mensajes adicionales son estos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a decir que igual 350 por D2. Para de esta forma hallar el total de mensajes adicionales. Entonces ahora vamos a hallar el IVA, como dice en el cuarto punto. El IVA depende de la suma del valor del paquete del total de mensajes adicionales multiplicado por el 16%. Entonces acá tenemos la fórmula. Entonces eso quiere decir que C2 más E2 por el 16% nos da el total del IVA. Entonces en este caso, que el valor del paquete tiene un precio de 28.500 y tiene solo un mensaje adicional con un total de mensajes adicionales de 350, entonces el IVA va a ser de 28.556. Ahora vamos a hallar la deuda. Entonces la deuda depende de los meses de atraso. Si son mayores o iguales a 3, los meses de atraso se multiplica por 35.800. De lo contrario, se multiplica por 30.200. Entonces vamos a ir acá. Entonces acá dice, esta persona, Laura, tiene un mes de atraso. Entonces su deuda se multiplica por 30.200. En este otro caso, Azucena, ella tiene 3 meses de atraso. Entonces su deuda se multiplica por 35.800, dando un total de 107.400. Un caso incluso mayor es el de José, el cual tiene 5 meses de atraso, por lo tanto se multiplica por 5. Entonces da un total de 179.000. Seguiremos con el descuento. Este depende de la deuda. Entonces si es menor que 650.000, perdón, la deuda se multiplica por el 10%. De lo contrario, por el 3%. Entonces vamos acá a mirar. Entonces el descuento. Entonces para hallar esta, entonces decimos igual si, en este caso con la función i, entonces igual si, abro paréntesis, y, abro paréntesis, H2 haciendo referencia a la deuda, menor
que 650.000 por 10%. Cierro paréntesis. Entonces, abro paréntesis, esto es como decir de lo contrario, H2 por 3%. Entonces este igualmente varía dependiendo de la deuda. Entonces en algunos casos veremos un descuento de 906 y en el mayor de los casos veremos un descuento de 5.370. Después de haber sacado el descuento, entonces ya podemos sacar el total. Entonces el total es la suma del valor del paquete, total de mensajes adicionales, IVA y deuda, restándole el descuento. Entonces vamos a mirar cómo queda nuestra formulita. Entonces nuestra fórmula dice que igual, abro paréntesis, C2 más E2, C2 haciendo referencia a el valor, E2 haciendo referencia a los mensajes adicionales, F2 haciendo referencia al IVA, H2 haciendo referencia a la deuda, con una resta del descuento obviamente. Y esto nos va a generar un total. Y así en todos los casos, generándonos una deuda de, en este caso, 86.700. Y en el caso de José, que es el que quizás tenga el total mayor, tenemos 226.750. Por último, miraremos cómo son los cobros. Entonces, el cobro depende de la deuda. Si es menor de 80.000, el cobro es normal. Si es menor de 140.000, el cobro es regular. De lo contrario, es jurídico. Entonces, miremos. En este caso, que es 86.700, es un cobro normal. Y en este caso extremo, que es de 226.750, es jurídico. Entonces vamos a mirar por qué nos da esta fórmula y cómo la sacamos. Nuevamente con la función si. Entonces, igual si, abro paréntesis, H2 mayor que 80.000 normal. Entonces, normal, entre comillas. Entonces, si, abro paréntesis, H2 mayor que 140.000, entonces, entre comillas, regular. Entonces, si, abro paréntesis, H2 mayor que 140.000, entonces, jurídico, entre comillas. Cierro los tres paréntesis que abrí y de esta forma entonces me designa si es normal, regular, jurídico o normal. Una función increíble de Excel. Así que de esa forma ya tan solo nos queda nuestro cuarto ejercicio para ya ir cerrando con este video tutorial. Entonces este punto se llama presupuesto de un club. De acuerdo con esto, entonces en el primer ejercicio lo primero que haremos es calcular el valor de la comida, si cada plato vale 7.500. Entonces venimos acá a nuestra tabla y entonces ya le damos el número de invitados, que sería igual B2, y se multiplica por el valor de cada plato, que serían 7.500. Eso nos da un total de que Bavaria, con 120 invitados, el valor de los 7.500 platos sería de 900.000 pesos. Eso mismo pasa con las demás empresas. Entonces ahora vamos a calcular el valor del mesero. Entonces acá dice, el valor del mesero, sí, un mesero por atender 8 invitados cobra 15.000, perdón. Entonces, igual, abro paréntesis, B2, que es la cantidad de invitados, divido 8, cierro paréntesis, y esto lo multiplicamos por lo que cobra el mesero, entonces por 15.000. Eso nos da un total de que el mesero, por los 120 invitados de Bavaria, nos cobra 225.000 pesos. Ahora calculo el valor del alquiler. Entonces, para calcular el valor del alquiler, dice que si son menos de 30 se paga 80.000 y si son más de 30 se paga 95.000. Entonces acá vemos que un ejemplo, la empresa Bavaria tiene 120, entonces paga 95.000, y la empresa Conavi, que tiene menos de 30, paga 80.000. Para hallar el valor total sencillamente sumamos D2 más C2 más F2. Y pues gracias por el video. Si el video te gustó me podrías colaborar con un 100.